es como que necesitamos hablar bobada. Uy, es que, hola, y apenas día 1, ¿ustedes se imaginan cómo vamos a hacer los siguientes 15 días aislados con toda esta intensidad de trabajo? Porque yo llego a la oficina y firmo papeles, reviso, leo, firmo, apruebo, pero es que ahora me tocó descargar un PDF, 16 anexos para probarlo y tenía para firma digital y tenía plazo como de 4 minutos. Y yo no, pues lectura rápida. No, es que es más fácil teniendo el papel en la mano, ¿sí me entiendes? Tú sabes qué miras en las hojas, ahora descargar todo eso, escanearon sin la hoja blanca, ay no, fue confuso. Bueno, ya lo logré. Bueno, hagamos este ejercicio. Este ejercicio reúne cosas que hicimos de la semana pasada, donde trabajamos el patrimonio. Y en esta semana, en este ejercicio, vamos a unir eso, pero también vamos a calcular el dividendo. Entonces, como repasando el ejercicio de la semana pasada, vamos a calcular el dividendo y luego después de esto, le vamos a hacer este ejercicio, una variación. Y le vamos a calcular flujos. ¿Listo? Entonces, la empresa Gemelitas se constituyó en el año 1988 con 3 millones de acciones ordinarias con valor nominal de 200 pesos y 1.500 y 1,5 millones de acciones preferentes con valor de 120. Entonces, esto se llama capital social suscrito, o sea que es el de la Constitución. Entonces, tipo de acción, número de acciones, valor de la acción. Ve, les contaba que los estudiantes de semestres anteriores están buscando otra vez los conceptos, porque por ejemplo buscaron ese concepto de cómo calcular el WACC y ya lo habían olvidado y lo vieron en mayo, junio. Entonces por eso no me siento muy motivada a presionarnos el temario de clase con el cálculo del WACC, sino más bien hacer ejercicios más tranquilos. Y si ustedes quieren aprender el WACC, hay un video que enseña cómo aprender el WACC, pero no incluirlo dentro de la evaluación. ¿Me hago entender? O sea, no, estoy pensando mucho qué vamos a hacer la semana 15 y 16. Porque o sea, los partidos de fútbol se acaban en el minuto 90, ¿no? No se acaban antes. O sea, todavía estamos como en el minuto 70, el partido sí fue análogamente a un partido de fútbol, pero estoy pensando en no sobrecargarnos la semana 15 con el WhatsApp, sino dejarlo en un video que quien lo quiera estudiar lo puede estudiar, porque yo decía esta semana, cara, y los estudiantes que lo vieron en el 8 de junio, recuerdo porque por esos días es mi cumpleaños y me acuerdo que me tocó hacerlo para esos días. Y decía, mira, eso lo hice para el cumpleaños, ya en noviembre no lo saben, entonces, ¿para qué voy a matar a los de ahora para eso? No sé. El proceso de aprendizaje es tan especial de lograr. Entonces, las acciones comunes u ordinarias, el número de acciones son 3 millones. El valor de cada acción es de 200 pesos y esto es esto por esto. Las acciones preferentes o preferenciales. No, esto no es plata, esto es cantidades y esta sí es plata. Millón y medio a 120. ¿Listo? Este es el de la Constitución. ¿Pero qué nos dice del pagado?
¿Qué nos dice el pagado? Que se pagaron 1.809.500 acciones. 1.000.000. 1.809.500 y 814.000 acciones. Y este sería el total capital suscrito y pagado. El capital suscrito y pagado, ¿en qué cuenta del balance lo veo? En el patrimonio, ¿no? En el patrimonio. Listo. Entonces, vamos a calcular el patrimonio. Y lo vamos a calcular primero del año 2018. Entonces, pregunta. El patrimonio tiene 3 cuentas. ¿Cuáles son? Capital social, reservas y utilidades del ejercicio. Entonces, el capital social es este que calculamos acá. Las reservas o las utilidades retenidas. Me dice que el 31 de diciembre del 2018 tenía 83.420. Y la utilidad del ejercicio $204.812.300. ¿Listo? Este sería el 2018. En teoría, este sería el punto C. En teoría no, bueno, este es el punto C. Lo empecé en desorden. Me parece más fácil. Creo que la manera en que planteé este ejercicio no es el adecuado al orden de solución. Entonces, el patrimonio, este lo calculamos, ¿sí? Y el dato del 2018 nos lo da el ejercicio y el dato del 2018 nos lo da el ejercicio. ¿Listo? Ahora vamos a calcular la distribución de utilidades. Vamos al punto A, que es la distribución de utilidades. Entonces, para el punto A, que es la distribución de utilidades, usemos el modelo de distribución de utilidades que lo tenemos. Oye, ¿por qué puse esto tan grande? Entonces, este es del año 2018, que hace el 20 de marzo del 2019. Entonces, la distribución de utilidades del año 2018 en el año 2019, los socios las distribuyen. La distribución de utilidades de... Sí, Camila Andrea, claro que sí. Oh, vale, profe, gracias. Es que el mío está teniendo como problemas de sincronización por el
el correo institucional que cambió de dominio. Sí. Entonces, Ve, ¿qué no me pasó están con lo del moviendo los correo archivos. institucional, no? Yo estoy sin correo institucional, casi no me abrió el fin de semana. Algo pasó, Eso ¿cierto? está horrible. Es Están que cambió cambiando de de dominio, dominio, profe. ¿Cómo así cambiamos de dominio? Yo no sabía. Eso es que un Profe, llegó correo un correo. que ya no termina, ya no es como correo.icesi.edu.co, sino u.icesi.edu.co. Y para entrar a tu nuevo correo tienes que utilizar la cédula. O sea, tú entras con tu cédula, pones tu cédula, tu identificación, @u.icesi.edu.co. Pero tu correo sigue siendo el mismo, o sea, sigue siendo el mismo Ángela Carolina, no sé qué, bueno, como sea que haya sido el correo. Solo que cuando entras con tu cédula y es un diferente dominio. Tan raro. ¿Y por qué les habrá pasado esto? Estuve sin Entonces correo. yo he tenido súper problemas para abrir todos los documentos que tengo sincronizados porque se me cargan mucho en abrir, se me demoran mucho en abrir o no se abren o no se guardan automáticamente, incluido el cuaderno de todo. Yo tengo una máquina sincronizada de ese correo, o sea, y yo no la he prendido hace como un mes y medio. Está todo raro, pues. Bueno. Sí, o sea que no, claro, la sincronización de las máquinas. Bueno, ya lo veremos. Entonces, retenemos el 10% de reserva legal y le queda el 90% de la utilidad neta, ¿sí? Para los socios. Ahora miremos lo siguiente, ¿qué me dice? Un dividendo de 21 pesos para los preferentes. $21 por 8.14. Profe, Dime. pero ¿y las reservas que nos dan en el ejercicio, que nos dicen reservas legales de 83 millones? No, esas son las que tiene acumuladas en el patrimonio al 31 de diciembre. No son las reservas que hace de la utilidad. Es que como dice reservas legales también. Pero al 31 de diciembre tenía un saldo, mira. No es que de las utilidades de ese año haya hecho una reserva de 80 millones. Ah, ya entiendo, sí. Ya. Mira, Anita, yo no recibí nunca ese correo de cambio de dominio. Yo no me di cuenta. Yo Sí, tuve profe. muchos problemas. Incluso si tienes cosas en tu otro correo, es mejor que las guardes porque se te pueden perder. Es que de hecho se van a perder porque ya no vas a tener acceso a partir del 8 de marzo o el 7 de marzo. El fin de semana creo que fue cuando empezaron a cambiar el dominio porque fue donde se cayó. Sí, se cayó horrible el fin de semana el correo institucional. Ahí lo que, pues, yo tengo una amiga que está como envuelta de eso porque ya no utiliza como otro correo, ¿no? Solamente el institucional. Entonces le toca como crear una copia de seguridad y vincularla con la nueva cuenta. O sea, eso es una cosa loquísima. Manuel tiene gripa. Confirmo. Sí, Manuel, se le nota la voz alterada, levemente. Dije, de la voz alterada es uno, ¿ya? La mía natural. Bueno. Muchos cambios, muchos cambios. Listo. Entonces, tenemos que de la utilidad del año 2018 retuvo 20, o sea, eran 204 millones, retuvo 20, le pagó a los socios preferenciales 17 millones, tuvo una reserva de 40 millones
reserva voluntaria para investigación y desarrollo. Y aparte de esto, lo demás se lo entregó a los socios comunes. Quiero validar si les da lo mismo. Sí, profe. Sí, profe. Bueno. ¿Listo? ¿Estamos? Sí, profe. Entonces, esta era la distribución de utilidades. B. Este sería el B, que es DPA común. Y entonces ahora vamos al D. Entonces, entre enero y marzo, ¿los socios aportaron más capital? Nelson. ¿Cómo? Creo que no, ¿no, profe? No, o sea que sigue igual. Porque, o sea, cronológicamente dijimos, vea, al 31 de diciembre del 2018 usted tenía esta plata, ¿sí? Ahora, en marzo tomamos la utilidad del año pasado, distribuimos utilidades, guardamos una plata de reservas y le entregamos dividendos a los socios. En ese caso, la pregunta es, en ninguna parte del ejercicio nos dice que los socios hayan hecho mayor valor aportado. Si no hay mayor aporte, entonces técnicamente el saldo debería ser ¿qué? El mismo, ¿no? Sí, el mismo. Listo. Ahora, las reservas o utilidades retenidas, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en marzo? Ahí sí hubo un 10%, ¿no? Y 40 millones de Sí, entonces, investigación. este más las reservas legales. Entonces, en marzo, las reservas aumentaron en la reserva legal retenida. Y adicional a esto, vamos a llamar algo que se llama reservas voluntarias. Entonces acá no había nada, pero acá hay ¿cuánto? 40. Se retuvieron en marzo. ¿Ve, Barrera está? ¿Que no lo escucho? No, profe, creo que tiene problemas del internet, bro. Es que en la anterior clase también tuvo problemas. Sí, hace días no lo escucho. ¿Listo?
Profe, hola, profe. Hola. ¿Podría esperarte en la D20? Es que no me da. Lo que tenía antes más lo que retuvo este año. Vale, gracias. Profe, por qué la reserva, los 40 millones, se retuvieron en marzo? ¿Por qué lo ponemos en marzo y no en diciembre? No sé. Porque en 2010. diciembre no había ocurrido, se retuvieron en marzo. Entonces, Ah, es que ya recuerdo. Esas cosas se hacen al año siguiente, que se dividen los... ok, ya estamos por con el secuencia sistema. cronológica, por cronología, tú en diciembre del 2018 no sabías que en marzo del 2019 ibas a retener 40 millones, entonces no los puedes tener en diciembre del 2018, porque eso Oh, pasa después. vale. ¿Listos, niños? Sí, profe. Profe, otra pregunta. Digamos que ya cuando, o sea, por ahora estos 40 millones que están en reservas pertenecen al patrimonio porque no se han hecho nada con ellos. Pero ya en el momento en que la empresa comience a, no sé, adquirir conocimientos o aumente su capacidad de instalación, ¿ya pasarían a ser parte de los activos? Ok. No, todo lo que está en el patrimonio al otro lado es un activo, ¿sí? En alguna, o sea, esto técnicamente es efectivo que los socios no se llevaron, porque en teoría las utilidades son efectivo de los socios, ¿no? De los socios tenían 204. ¿Cuántos se llevaron? Ah, pues que se llevaron 17 de los preferentes, 127 de los comunes, y guardaron 20 y 40, ¿sí? Sí. Lo que los socios hacen es tener ahí como una reserva, literal, como uno tuviera una alcancía guardada. Luego, más adelante, pueden acumular plata con el dinero de 1 o 2 años después y decir, las reservas voluntarias, cancélemelas y o me las devuelve, o en las reservas voluntarias, eliminen las de reservas voluntarias, pásenmela a mi capital social para que sobre eso me paguen dividendos, porque las reservas, si los socios aumentaran las acciones, recibirían más dividendos, ¿no? Pero, Sí. o sea, recibirían, si hubiese más acciones de los socios pagadas por los socios, habría más dividendos para los socios. Entonces, lo que los socios después pueden decir, hey, voy a coger la plata de las reservas voluntarias y la voy a volver capital o la retiro de la empresa. Técnicamente, las reservas voluntarias es dineros guardados de los socios ahí en la empresa. Y lo que hacen es acumularlas de varios años y decir, vamos a comprar un software diferente o vamos a comprar una máquina diferente. Y ya eso se refleja en los... Sí, y siempre está como equivalente. Al otro lado, exacto. Pero técnicamente, cuando apenas están empezando con esos fondos especiales de reservas, cuando están empezando con esos fondos especiales de reserva, lo que hacen es ir acumulando varios años, van acumulando para tener un capital importante para investigación y desarrollo. Entonces probemos un nuevo sabor de alguna mayonesa, inventémonos algo nuevo, creemos una nueva fórmula química, inventémonos un nuevo reactor, no sé, yo no sé, cosas así desde la investigación de la empresa que pueden hacer para mejorar. Todos los que les produzca o reducir gastos o mejorar ingresos. Ok. Gracias, profe. Bien. Listo. Ahora, ¿qué pasa con la utilidad del ejercicio a marzo? ¿Qué pasó? Porque la del 2018 ya se entregó, ¿no? Ya, eso es de los socios. La de marzo, ¿qué pasó? Profe, 10%.
Se redujo el 6%. Muy bien. Dice que el 100%. Ay, no. Profe, una pregunta. Dime. No me queda claro ahí, digamos, esa utilidad del ejercicio. ¿Es la misma utilidad neta? Es la misma utilidad neta que calculamos en el estado de resultados, sí, señor. O sea, esa ya está después de impuestos y todo. Sí, ¿Sí? sí. Ok. Ya tenía esa duda. Sí, esa ya es la neta, la última en el estado de resultados, es la que ves en el patrimonio. Y la utilidad que yo calculo después de darle los dividendos a los socios y todo eso sería la utilidad bruta, sin haberle quitado intereses e impuestos, ¿o cómo? No. ¿Cómo? O sea, esa utilidad que calculamos ahí en la distribución. No, se llama, es de la parte de la utilidad neta, ya es utilidad a disposición de socios, que es el 90% de la neta, Ah, ya. Va después de... después de. Sí, ya entendí, profe. Usted solo puede entregar utilidades de la neta para abajo, de ahí para allá entrega. Listo. Entonces la utilidad del ejercicio dice que se redujo en comparación al año 2018. Entonces, ¿cómo hallo el dato 2? ¿Cómo es la fórmula del dato 2? Multiplico la utilidad del 2018 por 1 menos 6%. 1 menos 0,06, ajá. Por 1 menos 6%. Me da 7.96. ¿Les da lo mismo? Sí, profe. Listo. ¿Listos? Sí, profe. Bueno, entonces ahora vamos a pensar esto que hicimos, este ejercicio, vamos a pensarlo desde la perspectiva de caja. Ay, yo me había inscrito a un seminario ayer y no fui. Ay, me inscribí a un seminario del profesor Buenaventura que escribió los libros de la clase y se me olvidó ir. No, qué embarrado. ¿A qué hora era? A las 7 de la noche. No, me acabo de acordar. No. Ya que, profe. No. Bueno, ahora pensémoslo desde la perspectiva de caja. Digamos que la utilidad neta del 2018, ¿sí? ¿Esto es una fuente o un uso? Es un uso, profe. Porque yo solo lo pago, ¿no? Yo solo pago. Usted paga dividendos, no la utilidad. Según el cuadrito, es fuente. Es una fuente. Ya me volví a enredar, profe, con lo de fuente y uso. Ahora, la distribución terminó dejando en reservas, ¿sí? Entre legal y voluntaria. Y entre dividendos, común y preferente. O sea, piénsalo así, Sebastián. Al 31 de diciembre del 2018 es una fuente. ¿Sí? Sí. Porque entra la plata, o sea,
Digamos que a diciembre obtenemos esa ganancia. Listo, en diciembre tengo esa plata. Ahora, la distribución, ¿cuándo ocurre? Ya en marzo. En marzo del 2019. Entonces, en marzo del 2019 se toma toda la utilidad del año anterior y en teoría se les entrega a los socios. Entonces, ¿usted cuánto les entregó? Ah, pues que 204.812.300. Y los socios inmediatamente entregan reservas de 60.480.230. O sea que en realidad, ¿cuánto efectivo sale de la empresa? Lo de los dividendos. Lo de los dividendos. Salen 144 millones. ¿Y la salida de los dividendos es una fuente o un uso? Uso. Ese sí es un uso. Es un uso. Ajá. Uso del dinero. Sale para los socios. ¿Listo ahí? Llegó el del aguacate. De los trapeadores. En el semestre pasado, este era el momento en que los estudiantes me empezaban a preguntar yo qué iba a hacer de almuerzo. Profe, ya llegó el del aguacate, ¿va a comprar aguacate? Profe, ¿qué hacer del mundo? Pero era por burlarse, ¿no? No era legítimo interés, sino, profe, ¿qué vamos a cocinar? Se inventaron unas recetas con aguacate en clase. Uf, yo no sé dónde sacaban eso. Sonaba re delicioso. Siempre la clase de las 11 a la 1 siempre se habla de comida. ¿Cómo vamos hasta acá? Bien, profe, bien. Bien, profe. Bien, profe. Perfecto. Entonces, un momento, retomando. Ve, Barrera no está. Me inventé unos ejercicios anoche mentalmente para Barrera, que me dijo que leía las diapositivas y los comprendía, pero cuando se iba a aplicarlos. Ah, ya me dijeron que Barrera tenía debilidades de conexión, ¿verdad? Sí, Bueno, profe. sí. Perdón, esta soy yo sin dormir, mucho gusto. 0 neuronas conectadas. Tranquila, profe, nosotros somos peor. Esta soy yo sin dormir, con anuncios de COVID. Mi mamá está brava porque a mi jefe le dio COVID. O sea, yo no entiendo. O sea, es que es el colmo, mamá. Es una pandemia, la gente enferma. No se cuidó y usted le habló sin tapaboca. No. O sea, he tenido de ayer a hoy. Ahora, esta mañana llegué a la casa y yo, ¡ah! Las plantas, ¿quién le va a echar agua a las matas de la oficina? Estoy de trauma. Pero ya dijeron que alguien va a ir, entonces el que va a ir me va a ayudar a echarle, porque yo tengo muchas plantas en la oficina. No, o sea, todos estos cambios, ay no. Qué buen año, chévere. Listo. Sigamos. Recordemos. La profe ya no va a poder pelear. No, Profe, ya. Le va a tocar pelear en línea. ¿Cómo que buen año, profe? No, ¿cómo que buen año? Dejemos ¿Este un buen año? un año diferente a los demás. No, ¿cuál buen año? Un buen año no, profe. Este ha sido de lejos el de los peores años que he tenido. No, esta sí Si es este año fuera una persona, sería Duan. Uy, Muy bueno. Buenísimo. Vean, ustedes saben que van a ser mis gatos próximamente. Miren lo que les voy a mandar al chat. Miren, los gatos, porque el humano no se va de la casa.
Bueno. Entonces recordemos. Profe, ¿podrías pararte en la C43? No, C43 no. Ah, no, sí, también. Es que Es también. los dividendos comunes y los preferenciales. Los dividendos de socios preferenciales, sí. Más, ¿ve? Ujú. Así. Más los preferenciales, o sea, todo lo que le entregamos a los socios. Eso. Y las reservas no es la suma de las de arriba, porque no me da lo mismo. Claro, 20 más 40 son 64,81. Entonces, ¿yo qué hice? ¿Yo qué fue lo que hice? ¿Te muestro? Por favor. Listo. Gracias. Bien. Y estas dos te tienen que sumar ¿cuánto? Toda la utilidad que tenía. ¿Sí? Sí. Listo. Gracias, profe. Bueno, recordemos en todas las fuentes es la llegada de dinero. Y dijimos que su signo es positivo. ¿De acuerdo? Y los usos es la salida de dinero y su signo es negativo. ¿De acuerdo? ¿Listo? Ahora, recordando esto, hablemos lo siguiente. Pensemos, por ejemplo, vamos a crear como 3 columnas. No, bueno, hagámoslo más fácil. Pensemos en la compra de materia prima. La compra de materia prima, ¿dónde la veo? ¿Cómo sé que compré materia prima? ¿Dónde se ve la materia prima? Activos. Activos. ¿Pero activos cuáles? ¿Y cómo se llaman? ¿Corrientes? Activos corrientes. Corrientes, de hecho, él se llama inventarios, ¿cierto? Que está en el activo corriente. Y este inventario en activo corriente, ¿sería un aumento del activo o una disminución del activo? Aumento. Un aumento del activo. Ahora, un aumento del activo, en todo esto el proceso de compra es una fuente de caja o un uso de caja. De caja. Uso. Uso de caja porque Medusa. sale el dinero. ¿De acuerdo? De acuerdo. Entonces, ¿cómo me doy cuenta? Pues yo veo mi activo corriente. Que aumentó y fuera de eso fue un uso de la caja. ¿Listo? Uso de caja porque me sale el dinero. Listo. Ahora vamos a otro. Espérame que... Listo. Ahora vamos a otro ejemplo. Arreglo de el motor de una máquina de planta. De la maquinaria. ¿Eso qué es? ¿Es un costo o un gasto? Es un costo.
Muy bien. Es un costo porque está vinculado con la producción. Con el proceso. Ajá. ¿Y esto me significaría más costos o menos costos? Más costo. Más costos. Muy bien. Esto es mayores costos. ¿Y mayores costos me significaría más utilidad o menos utilidad? Menos. Menos. Menos utilidad. Entonces, más costos son menos utilidades, ¿cierto? Y nosotros sabemos que las utilidades son fuente de caja, o sea que podríamos decir que las fuentes de utilidades van a ser mayores o menores. Menores. Entonces, como va a tener menos utilidades, mis fuentes de caja de utilidades serán menores por la salida del dinero para los costos. O sea, no es que yo vea cuando veo mi estado de resultados, yo tomo la utilidad al final. ¿Listo? Entonces, y estos son mayores costos. Ahora, vamos a pagar dividendos a los socios. ¿Dónde vemos eso? ¿En qué parte del balance? En el patrimonio, ¿no? Sí, entonces, ¿qué veríamos? ¿Un aumento o una reducción? La reducción. Una reducción. Del patrimonio. Y esa reducción del patrimonio me significaría un uso de caja porque sale dinero. Profesora, no entendí por qué el arreglo de motor era una fuente. Es un menor valor de la fuente. Porque las utilidades son fuentes y el arreglo del motor, las utilidades son fuentes y el arreglo del motor va a hacer que tus utilidades sean menores. Y ahí es cuando es un menor valor de la fuente, no una fuente, un menor valor de tu fuente. Pero un menor valor de la fuente no es como un uso. ¿Cómo? Un menor valor de la fuente no es como un uso. Sí, un menor valor de la fuente es un uso, pero si tú miraras como fuentes, específicamente tu fuente sería menor, porque o sea, no tuviste toda la fuente completa, sino que tuviste unas salidas de dinero para eso que era una fuente, tuviste salidas de dinero, entonces es como si hubieses tenido usos de dinero que te reducen la fuente. Ok. Lo importante es que recuerdas, Julián, lo que pasa es que la distinción del concepto de la fuente es importante, saber por qué tengo la plata. Entonces, tu plata, que eran tus utilidades, iban a ser más grandes si no hubieras tenido esos costos. Esos costos son de verdad salida de dinero, como los aprecias adecuadamente, costos, salida del dinero, y esa salida del dinero, ese costo que es la salida del dinero, es un menor valor de la fuente que al final vas a recibir de utilidades. Ok, Te la gracias. netea y te la hace más pequeña. Vale, gracias. Uy, voy a mostrar algo ahora e Isabela se va. Isabela va a decir, profe, no había más colores. Y yo le voy a decir, no, Isa, no teníamos más colores. Oye, Isa, para que se vaya preparando. ¿Yo, profe? Sí. Que el otro día que hice el mapa mental en mi cuaderno me dijiste que si no había tenido más colores. Entonces el que te va a mostrar ahora sí vas a decir, profe, no había más colores. Okay. Bueno, vamos a suponer que hacemos la compra
de muebles y enseres. Si hago la compra de muebles y enseres, ¿dónde lo veo? ¿Eso es activo corriente o activo no corriente? No corriente. No corriente. Entonces de hecho hay una cuenta que se llama muebles y enseres de oficina, creo que se llama así. Es activo no corriente, es un aumento del activo y es un uso de caja porque sale el dinero total. O sea, ya las muebles y enseres de oficina. Listo. Ahora vamos a ver qué otro ejemplo. Bueno, listo ya. Recibir dinero de un préstamo. ¿Usted recibe un dinero de un préstamo de qué? ¿Qué pasa? Es un, o sea, es una fuente. Pero antes de llegar a que ella es una fuente, pensemos qué ocurre. Si tú recibes dinero de un préstamo, ¿dónde lo ves? En el pasivo. Pasivo. En el pasivo. Digamos que es un préstamo. Recibir dinero de un préstamo a 10 años. Entonces recibo el dinero del préstamo a 10 años. ¿Eso qué es? Pasivo no corriente. Pasivo no corriente. ¿Y eso sería un aumento del pasivo o una disminución del pasivo? Un aumento. Aumento. Del pasivo. ¿Y el aumento del pasivo es una fuente o un uso? Fuente. Fuente de caja. Porque llega el dinero. ¿Listo? Bien. Sí, profe. Ahora miremos lo siguiente. Profe, ahí en esas, pues para más adelante, me cuesta lo de las utilidades, la de cuando diferencias entre la utilidad del año pasado, la de este y cómo las clasificas. Entonces, pues si puedes ahorita hacer una de esas. Ok. Bueno, hágale. Lo enriquecemos con eso. Vamos a pagar la cuota de un crédito. No sé, vamos a suponer que vamos a pagar la cuota de un crédito por 2.120.000, dentro de los cuales hay $540.000 de intereses y de abono a capital hay 1.580.000. Entonces, pagar la cuota del crédito vamos a decir, vamos a pagar la cuota de un crédito de corto plazo. ¿Bien así, Simón? Entonces, voy a pagar la cuota del crédito. Esto lo voy a hacer porque este sí no es tan estandarizado. Si va a pagar la cuota, los intereses son 540.000 y el abono a capital son 1.580.000. Y entonces el total de la cuota. Que ustedes ya saben calcular la cuota y saben calcular los intereses de cada cuota y eso ya lo saben hacer. Estos intereses de 540.000, ¿qué son? ¿Son pasivos? ¿Son activos? ¿Son patrimonio? ¿Qué son? ¿Qué son? Eso sería un pasivo, ¿no? ¿Cómo? Pasivo.
No, ¿Un O gasto? del patrimonio. los intereses no son pasivos. ¿No serían un gasto, profe? No Un sé. gasto, muy bien. ¿Y qué tipo de gasto es? Financiero. Sí, gasto financiero. Espera un momentico, que tengo mucha hambre, voy a comer algo, cualquier cosa. Es que no veo. Espera un momentico. Ya. Pero, desventajas, en la oficina me atienden acá. El gato no me atiende. Ni modo. Listo, entonces los intereses son gasto financiero. Entonces ya dijimos que los gastos son menor valor de la utilidad. Intereses, entonces este es gasto financieros y los entonces son gastos financieros que son menor valor de la utilidad. Y entonces menor utilidad va a ser un menor valor de la fuente de caja de la utilidad. ¿Y el abono a capital qué va a ser? ¿Dónde lo veríamos? Estoy pagando la deuda. ¿Ese sí es pasivo? Pasivo, ¿no? Reducción. Y de hecho es pasivo corriente, ¿no? Y es una reducción del pasivo. Dime. ¿Cuál es la diferencia, digamos, ahí entre un gasto y los pasivos? ¿Me permiten un momento que yo estoy pendiente de una cita médica y me están llamando de un número raro? ¿Me das un momento, Dale, perdón? profe. Dale, profe. Dale.
Ve cómo hacen esos muñequitos, uno cómo hace eso. Tú puedes anotar en la pantalla del que está presentando, profe. Ve, y este moradito que pusieron aquí es que una persona sentada. Sí. Eso Qué es buena un que le distinguió. Y Ari marcó sus flechitas y todo, mira cómo hacen eso. Yo no había. Ya los pueden borrar. Profe, Señor. lo que yo te estaba preguntando era, o sea, yo entiendo el pasivo como deuda, ¿cierto? Pero el interés en este caso, ¿por qué no, o sea, por qué no lo puedo catalogar yo como pasivo? Porque en sí no lo debo, sino que me lo están cobrando por otra razón. ¿O cómo? Mi amor. Por acá. Clase 3. Cuando pagamos una cuota, dentro de la cuota de 200.000 estamos pagando intereses, que es lo que yo no le debo, y abono a capital, que es lo que sí le debo. Sí, entiendo. Entonces, mi saldo de la deuda se disminuye a medida que yo le abono a capital. Pero estos, por eso le prestábamos tanto atención a identificar el total de los intereses pagados. Ya, es que los intereses en sí no son deuda, en mi caso. Ya entiendo. Por eso el Los costo, intereses son el sobrecosto de la deuda, pero la deuda es lo que te prestan. el costo entonces tampoco sería un pasivo. El ¿Cómo? costo. El costo tampoco sería un pasivo. Ya. Vamos afinando. El profe. costo está en el estado de resultados, nunca en el balance. Listo, profe, gracias. Entonces es una reducción del pasivo. Y como es una reducción del pasivo, ¿listo? Sí, profe. ¿Ves? ¿Sabe que me preguntó la señora? Que si yo había visto que la persona que dio positivo en la oficina, si yo lo había visto respirando mal. Yo no vi. Y que por qué me le acerqué yo, porque es mi jefe, tengo que trabajar con él todo el tiempo. Que llamadas tan fuera de contexto. Ay, sí, sabía que el señor tenía COVID y me le acerqué. Como si lo hubiera hecho a propósito, para contagiar. Ay, sí, me quiero contagiar de la pandemia hasta que está matando a un montón de gente y quiero probar mi sistema inmune a ver si soy súper chica. Quiero darme unas vacaciones, profe. O sea, Voy a testar el sistema. Hello. Que si yo le había detectado en su forma física que él se veía enfermo, ¿no? Yo lo vi normal. Y que si no lo pude notar, yo le dije, no, yo no sé saber cuándo la gente está enferma o no, yo a duras penas sé cuándo yo estoy enferma porque no me siento bien, pero yo no tengo cómo reconocer si otra persona está enferma. Tan raro eso. ¿Ni con los gatos, profe? ¿Cómo? ¿Ni con los gatos tiene esa habilidad? Cuando hay uno de ellos que siempre me muerde, cuando no me muerde, está mal. O está deprimido o se comió algo que no era. Ayer se comió una babosa. No. Uy, no, profe. No. Eso es terrible. Que los animales se coman una cosa que no es, eso es traumático. Y uno no quiere que luego lo toque. 1 y 2, cuando la No. Sí, no, eso es terrible, profe. Una vez un perrito mío se comió un sapo. Un sapo. No, yo casi me muero. No, y sí, el perrito de aquí enseguida, el que ladra a veces, acá en el jardín hay de esos sapitos chiquitos, y al chuchuchuchu se los come en un segundo. La señora enseguida sufre hartísimo. No, profe, es que eso es terrible y vaya, eso Y eso no los les va a enferma caer porque bien. puede ser Sí, eso los venenoso. enferma. Julián Mateo. Vamos Sí, a profe. pararnos en diciembre
del 2019. Vamos a pensar que estamos parados en diciembre del 2019. ¿Sí? Quiero que pienses como una persona dueña de una empresa. Las utilidades de esa empresa de ese año, las utilidades del año 2019, en teoría son del socio, ¿no? Y en teoría debería verse, oiga, todas las utilidades que se produjeron este año son una fuente de caja, ¿sí? Porque es mi plata, ¿no? Todavía no la hemos distribuido porque la ley me dice que me la tengo que entregar en marzo del otro año. Pero entonces las utilidades del año 2019, yo las vería en dónde, las vería en el patrimonio, en la cuenta de resultados del ejercicio, ¿sí? Técnicamente las vería como un aumento de patrimonio y técnicamente es una fuente. ¿Vale? Es decir, todas las utilidades son una fuente, todas ellas. Ahora, igualito, pero parado en marzo del 2020. Vamos a coger las utilidades del año 2019 y los socios van a retener, bueno, estoy inventando cualquier cosa, 50 millones y entregan 260 millones. En dividendos. Parado en marzo, tú dirías, o sea, bueno, acá, ¿cuánto serían el total de utilidades del 2019? ¿Cuánto sería el total? ¿310 no la suma? Sí, 310 millones. ¿Sí? Sí. Entonces, tú en marzo vienes y dices, es de caja, ¿sale cuánto? Salen 260 millones, ¿sí? O sea, esta es Sí, no de los dividendos. el movimiento efectivo por los dividendos. Pero en contabilidad vamos a tener una reducción de utilidad del 2019 por 310 millones y un aumento de reservas de socios por 50 millones. Entonces, la reducción de utilidades es un uso, ¿sí? O sea que en contabilidad va a tener un uso de 310, ¿cierto? Profe, pero no sería de 260, No. ¿por qué los 310? Contabilidad. Y una reserva y un aumento de reserva es una fuente de 50. O sea que en contabilidad, ¿cuánto sería el uso neto? Los 260, ¿no? Serían los menos 310 más los 50. En contabilidad, ¿cuánto le va a dar? Le va a dar los menos 250, 60. que de verdad 60, profe. Salieron de caja. ¿Sí? Sí, profe, sí. Ya. Sí. Entonces, la contabilidad, muchachos, de nuevo, cuando ustedes vayan a valorar un proyecto, una empresa, un negocio, uno no es contador, yo no lo soy, ni es la materia que nos reúne hoy. Pero uno sí ve esos movimientos en contabilidad y uno podría decir, hey, la contabilidad, en teoría la utilidad del año pasado se entregó, pero hay un aumento de reservas de 50. Entonces, si la utilidad del año pasado era 310 y hay un aumento de reservas de 50, o sea que los socios se llevaron 260 de dividendos. Y así puedes saber cuánto se llevaron los socios de dividendos, sin ver el cheque de dividendos. ¿Ves? Sí, profe. Preguntas, ¿se sienten un poco más cómodos con esta conceptualización? Más cómodos con los conceptos de lo que mueve la plata, ¿cierto? Uf, sí, pero ya aterrizamos mucho muchas mejor. cosas.
Ajá. Y todo esto lo estamos haciendo con un único fin. Los ubico conceptualmente en el curso. Todo esto lo estamos haciendo con un único fin. Nosotros vamos a tomar un balance. No, perdón. Vamos a tomar un estado de resultados proyectado. Vamos a tomar un balance proyectado. Y de estos vamos a calcular flujos de caja proyectados. Y con los flujos de caja proyectados, ¿qué hacemos? ¿Qué hicimos en el parcial 2 cuando teníamos flujos de caja? Los comparábamos. ¿Para qué usábamos los flujos de caja en el parcial 2? El VPN, la TIR. Pero eso del VPN y la TIR, ¿cómo se llama? ¿Qué es Para eso? escogerlos Ah, para los los indicadores. proyectos. Los indicadores. No, técnicamente los usábamos para hacer la evaluación económica del proyecto. ¿Sí? Entonces, todo esto que estamos viendo de comprender cuándo me llega plata, cuándo me sale plata, ¿sí? Cuándo es una fuente, cuándo es un uso, y comprender los movimientos entre el balance y el estado de resultados que al final se me van a volver flujo de caja. Y como ese flujo de caja es el que me interesa para lograr que luego, o sea, van a acabar su curso aplicando TIR y VPN, pero de un modelo proyectado. ¿Sí? Y todo esto en el estado de resultados proyectado, vamos a calcular unidades, como las que hicimos hace 8 días del punto de equilibrio, para llegar a una utilidad meta, y esa utilidad meta la volveríamos luego para obtener un flujo de caja X, Y, Z, meta, para obtener una TIR, tanto porcentaje meta. Ahora es, ¿cómo hago para subir las utilidades, para que mi flujo sea más grande, para que mi TIR sea mejor? Sin cambiar la inversión, ¿no? Porque uno puede subir la TIR invirtiendo menos, pero pues la idea no es comprar una máquina de menor calidad, la idea es cómo o reconocer con cuántas unidades puedo vender lo que necesito para tener más ganancias y a su vez para poder con más ganancias tener más flujo de caja y tener mejor TIR. ¿Listo? Ok. O sea, conceptualmente nos estamos ubicando ahí, ¿vale? O sea, todo esto lo estamos haciendo para eso. Ahora, en este orden de ideas de lo que hoy hablamos, de lo que hicimos ahora en este último tramo de nuestra clase de hoy, podríamos decir que un aumento de activos puede simbolizar una fuente o un uso. Un uso. Un uso de dinero. ¿Cierto? Un aumento de pasivos puede significar Una fuente. una fuente de dinero. Un aumento de patrimonio. Fuente también. Fuente también. Fuente de dinero. Una reducción de activos. Fuente. Fuente. Fuente de dinero. Un aumento, no, ya lo hice, ahora es Sí, reducción de pasivos. Un uso. Un uso. Un uso del dinero. Y una reducción del patrimonio, pues suponiendo que se me reducen reservas y en utilidades, ¿cierto? Sí. Pues porque el capital nunca puede bajar, o sea, uno no puede decir, ay, venga, le devuelvo su capital social, señor, váyase de acá porque usted es un tóxico desadaptado, no le toca aguantarse el socio, no se puede.
Entonces la reducción del patrimonio porque reduje reservas o porque reduje las utilidades se llamaría ¿cómo? ¿Fuente o uso? Uso. 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 ¿Listo? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Vale? Sí, profe. Bueno, ahora, un aumento de ventas, ¿qué me produce? Un aumento de... Una fuente, ¿no? Sí, pues Aumento de utilidades. Pero un momento, me produce, no tanto fuente, me produce un aumento de utilidades, ¿cierto? Y un aumento de utilidades me produce mayor fuente de caja. ¿Vale? Vale. Vale. Ahora, un aumento de gastos y costos, ¿qué me produce? Una disminución de utilidades. Disminución de utilidades, y esa disminución de utilidades se va a reflejar en un menor valor de la fuente de caja de las ganancias. ¿Sí? Sí. ¿Listo? ¿Vale? ¿Vienes profe. ahí? Ok. Sí. Listo. Ya nos sentimos ubicados conceptualmente en los movimientos de los bloques. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bien. Entonces, les voy a presentar algo. ¿Ve? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi material preferido de clase? Ah, que lo tengo en otra carpeta. Bueno, un momento. Este es un diagrama conceptual que yo preparé, obviamente lleno de colorcitos, como siempre, de todas las... Pero es una unión conceptual entre el estado de resultados, el balance y cómo eso se vuelve flujo de caja. ¿Listo? Flujo de caja para evaluar proyectos. La idea es que ustedes aprendan a medir una idea de negocio que tengan, una propuesta de negocio que tengan, un invento que tengan, y puedan sacarle el flujo de caja a eso y puedan como decir, hey, esto va a ser rentable o no va a ser rentable, o finalmente el índice de rentabilidad no me sirve, o el periodo de retorno no me da, esto no me conviene, pero con datos más preparados. Entonces, nosotros sabemos que en las ventas nosotros hacemos unas ventas a las que les quitamos unos costos, le quitamos unos gastos y llegamos a algo que se llama utilidad operativa. A la utilidad operativa le quitamos los intereses o los gastos financieros y le quitamos los impuestos y llegamos a algo que se llama utilidad neta. Bien. Dentro de los costos y los gastos tenemos unas cuentas que se llaman depreciaciones y amortizaciones, que son gastos o costos que reconocen el desgaste de los activos, pero que no mueven efectivo. O sea, son contables, no me mueven dinero. Yo no pago la depreciación a nadie, ¿sí? Yo no le entrego, o sea, no hay un uso de caja verdadero de esa depreciación porque es que uno no la paga. O sea, usted usa la máquina, usted usa el activo, usted aprovecha el vehículo. No sé, por ejemplo, en la universidad, el desgaste de los laboratorios. Yo me imagino que en los laboratorios de ingeniería deben haber equipos súper importantes y súper costosos, ¿cierto? Usarlos, prenderlos, aplicarlos, eso los desgasta. Debe haber costos de mantenimiento, insumos, y todos esos cuidados de la máquina y solo prenderla y desgastarla porque ya no está nueva, se llama depreciación, ¿vale? Entonces uno estima dentro de su utilidad, hey, dentro de mi utilidad estoy estimando una depreciación que es el desgaste de usar estas maquinarias y estos equipos y todos estos edificios especializados, y yo estoy considerando que yo doy menos ganancias porque yo uso los equipos uso
los activos de la empresa y creo un gasto de depreciación o un costo de depreciación. ¿Listo? Pero es un gasto contable o un costo contable, pero no mueve dinero. Entonces, el EBITDA, que es Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, sé que pronuncio mal en inglés, pero tranquilos que mis finanzas son buenas. El EBITDA termina siendo ¿qué? La caja de las utilidades operativas. Y termina siendo la utilidad operativa, que sabemos cuál es, que es las ventas menos costos menos gastos. Tomo la utilidad operativa y le sumo ¿qué? Las depreciaciones y amortizaciones, que sé que dentro de estos costos y gastos yo no moví dinero para ellos. Y tengo el EBITDA, que es la caja ¿qué? De las utilidades operativas. ¿Bien? Es decir, es la caja de la operación, la caja de la utilidad operativa. ¿Bien? Ahora digo, el flujo de caja bruto es el EBITDA menos los impuestos. Los impuestos están en donde, en el estado de resultados, ¿no? Por allá más abajito, ¿de acuerdo? Entonces digo, el flujo de caja bruto es igual a ¿qué? A la caja de utilidades, prácticamente el efectivo que me quedó de las utilidades. ¿Listo? Ahora, el EBITDA debería ser positivo o negativo. Positivo. 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 Hay muchas empresas que dan pérdidas, pero tienen EBITDA positivo. O sea, después de que llegan a la utilidad operativa, le quitan tantos gastos financieros que tienen pérdidas, pero su EBITDA es bueno. O sea que si la empresa no tuviera deudas, la empresa daría ganancias. Y el problema es de los dueños que están endeudados, no de la empresa. ¿Sí ves? Ya. Entonces, uno evalúa EBITDAs a veces. Uno le dice a veces a uno le dice a la empresa, te compro EBITDA. Te compro por EBITDA. Te compro 10 veces tu EBITDA. Y hay gente que valora empresas y le dice, te la compro con 20 veces tu EBITDA promedio de los 2 últimos años. ¿Sí? Porque es que después de la utilidad operativa que siguen, los gastos financieros. Entonces, los gastos financieros ya tienen una incidencia en que los impuestos que se calculan sean menores. ¿Bien? Entonces, hay empresas que negocian por EBITDA, pero técnicamente mi EBITDA debería ser positivo, o sea, mi caja de operaciones debería ser negativa, positiva, perdón, debería ser, y si es positiva, ¿sería una fuente o un uso? Una fuente. Una fuente, listo. Entonces, el flujo libre de caja, que también lo vamos a llamar Free Cash Flow, lo pueden encontrar en textos en inglés o en algún libro o en alguna lectura o algo como el FCF, que se refiere a Free Cash Flow. El Free Cash Flow o el flujo libre de caja es el que usamos para hallar la TIR BPN cuando hacemos la evaluación económica del proyecto. Entonces, el flujo libre de caja es igual al flujo de caja bruto, que lo hallamos acá, este verde, más o menos las variaciones del capital de trabajo, más o menos la inversión en activos fijos. Entonces, el flujo libre de caja va a ser igual a ¿qué? Miremos qué es el capital de trabajo. Entonces va a ser igual. Técnicamente va a ser, el flujo libre de caja va a ser igual a ¿qué? A la caja de mis utilidades, que es la caja bruta, más las variaciones que yo tenga en el capital de trabajo, más las variaciones que yo tenga en la inversión en activos fijos. Entonces, si yo aumento mis activos fijos, va a ser un uso de dinero y por lo tanto va a ser negativo, ¿sí? O sea que mi flujo libre de caja se va a ver impactado por reducciones en mi flujo, perdón, mi TIR y mi BPN se van a ver impactadas por reducciones en mi flujo libre de caja si yo compro activos fijos, ¿cierto? Sí. Porque si yo aumento mis activos fijos, yo tengo un uso del dinero, por lo tanto ya sabemos que los usos tienen un signo negativo y me van a dar menor flujo libre de caja. Y por lo tanto menor TIR y BPN, ¿de acuerdo? Sí, ¿Bien hasta ahí? Es por eso que muchos empresarios se niegan a hacer reposición de activos o a modernizar la planta. No es que me da menos TIR, me da menos ganancia, ¿sí? No me interesa comprar más. Vea, pero si es que si usted compra esa máquina puede reducir sus costos futuros. Ah, muéstreme cómo en el futuro esa máquina me reduce costos, pero de resto no, que me da menos flujo. ¿Bien? Ahora, si yo hago una reducción de activos fijos, pues voy a tener una fuente de dinero y va a ser positiva. O sea que la variación de los activos fijos, la positiva es cuando es una fuente porque los reduje. Entonces, si yo reduzco mi activo fijo, voy a tener mejor flujo. Y mejor flujo va a ser mayor TIR y BPN.
Pero entonces ahí es la importancia de saber por qué tengo plata. Si la tengo porque me la gané, que es maravilloso, porque la tendría ¿por dónde? Por caja bruta, ¿no? O si la tengo porque reduje activos fijos, porque si yo estoy reduciendo activos fijos, en algún momento dejaré de ser eficiente, porque ya no tengo edificios, ya no tengo Estoy más. desmantelando todo. Sí, estoy pelando, estoy acabando con el entable. ¿En qué voy a trabajar después? O sea, piénsenlo así, bueno, separando nuestra realidad actual de pandemia. Los últimos años, todos nosotros estuvieron, ustedes están como en la mitad de su carrera, o sea que pudieron estar por lo menos los últimos 2 o 3 años en la universidad. Nosotros vimos cómo se construyó el M, muchos de ustedes han visto la expansión de las canchas, cuando se tomó el patinódromo, todo eso. Conceptualmente y operativamente nosotros veíamos que la universidad se estaba haciendo más grande en su área, ¿no? Al hacerse la universidad más grande en su área, en sus edificaciones, uno podía correlacionar mentalmente en que esto sigue para prestar mejores servicios, más clases, abrieron el M, abrieron la carrera de música, todo ese tema, ¿cierto? Uno pensaría que las cosas están bien si uno ve que están vendiendo lotes de la universidad, cerrando parqueaderos, cerrando edificios. No, uno diría, esto va a estar inestable. Por eso es que los activos fijos, cuando las empresas se expanden en activos fijos, sus flujos son menores, sus rentabilidades son menores, pero a largo plazo va a tener beneficios. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bien. Ahora hablemos del capital de trabajo. El capital de trabajo es ¿qué? Es una fuente, perdón, el capital de trabajo es activos corrientes menos pasivos corrientes. Entonces, si yo aumento el capital de trabajo, es un uso de los recursos y por lo tanto el signo es negativo. Y si yo hago una reducción del capital de trabajo, es una fuente de recursos y por lo tanto el signo es positivo. Entonces, miremos acá lo siguiente. Nosotros pensemos, estamos diciendo que el capital de trabajo es igual a el activo corriente menos el pasivo corriente, ¿de acuerdo? Entonces, en este mismo contexto, vamos a pensar que voy a hacer un aumento del activo corriente y el pasivo corriente se mantiene constante. ¿Qué va a pasar con mi capital de trabajo? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Aumentar. Me va a aumentar el capital de trabajo. Pregunta, si es un aumento del activo, ya dijimos que un aumento de activo es ¿qué? Adquirir uso del dinero. Y es un uso. O sea que el aumento del capital de trabajo es un uso. ¿Sí? ¿Vale? Vale. Uso por aumento de activos. ¿Sí o no? Que eso ya fue lo que distinguimos hace un ratico aquí. ¿Listo? Siguiendo con la misma estructura. Yo voy a mantener mi activo corriente constante. Pero mi pasivo corriente lo voy a reducir. Si yo estoy reduciendo el pasivo corriente, el capital de trabajo, ¿qué va a pasar con él? Va a aumentar también. Va a aumentar mi capital de trabajo. Y en ese caso, el aumento del capital de trabajo sería un uso o una fuente. Un uso. Uso por reducir pasivos, es decir, por pagar, ¿no? Es decir, porque los pagamos. Entonces, claro, pagué la deuda, me salió dinero, uso. ¿Y qué hace? Me aumenta el capital de trabajo. Ahora, en la misma estructura, pero con la situación contraria. Yo voy a reducir el activo corriente y el pasivo corriente lo voy a mantener constante. ¿Qué efectos va a tener esto en el capital de trabajo? Se reduce. Ajá.
Y esta reducción del capital de trabajo ¿sería fuente? sería una fuente. Y sería una fuente por reducción de activos. Que esto fue lo que ya por acá más temprano, antes de sumergirnos en esa presentación, reducción de activos. ¿Sí? Que es lo que hemos venido trabajando en la clase de hoy. ¿Bien? Sí, profe. Ahora, exactamente lo mismo. Voy a reducir el capital donde voy a dejar el activo corriente constante menos un pasivo corriente menos aumentos del pasivo corriente. Si me aumenta el pasivo corriente, ¿qué me va a pasar con el capital de trabajo? Se me reduce, ¿no? Sí, es Porque fuente tengo acá también. una cifra que es la misma, pero ya le quito más, o sea que se me reduce el capital de trabajo. Una reducción del capital de trabajo sería ¿qué? ¿Una fuente o un uso? Fuente. Fuente por aumento de pasivo Por corriente. aumento de deudas, es decir, que me llega dinero. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, técnicamente, el flujo libre de caja va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la caja bruta más ¿en qué teclado estoy? Menos las variaciones del capital de trabajo, que sabemos que el capital de trabajo es ¿qué? Activo corriente menos pasivo corriente. Más menos las variaciones de activos fijos. ¿Listo? ¿Bien? Profe, ¿y lo de los intereses? Los intereses estarían en tu... Los intereses no hacen parte del flujo libre de caja porque no están en la utilidad operativa, pero sí reducen los impuestos que mejoran tu caja bruta. Ok. O sea, acá. Dame un segundo, Manuel. Los intereses están acá. ¿Sí? ¿Vale? Ya. Profe, una Estos pregunta. intereses, dame un segundo. Estos intereses van a hacer que los impuestos, que la utilidad antes de impuestos, si hay muchos intereses, la utilidad antes de impuestos se va a volver muy pequeña. Y entonces, la utilidad antes de impuestos, al ser pequeña, ¿qué va a pasar con los impuestos? ¿Van a ser grandes o pequeños? Proporcionalmente van a reducirse. Van a reducirse. Y tu flujo de caja bruto, que hace parte de tu flujo libre de caja, es el EBITDA, que es la utilidad operativa que tengo por acá, más la depreciación que está en fucsia, menos los impuestos. Si los impuestos son menores, ¿qué va a pasar con tu caja de utilidades? Va a ser mayor. Va a ser mayor. ¿Listo? Pero no son, o sea, el flujo libre de caja, Sebastián, es literal, perdonen por ser así, como su nombre le dice, un flujo libre de deudas. O sea, esto es independiente si el que va a comprar se llama Pepito Pérez y está endeudado, o se llama Julio Mario Santo Domingo y tiene muy buenas tasas de interés, o se llama Ángela Barrios y tiene malas tasas de interés. Independiente de cómo se endeude el dueño, esa empresa me daría esa caja, independiente del dueño. Entonces es una valoración muy concreta porque tú estás mirando no los negocios según el dueño, sino los negocios en su caja natural, su caja libre de deudas. Si yo no Ya. tengo deudas, usted se gana esa plata. Por eso decías que algunas tienen el flujo positivo, pero tienen pérdidas por lo de Pero las tienen deudas. pérdidas por los intereses. Y depende Profe, del dueño. Señor, qué pena que hace rato no le doy la palabra, creo que a Manuel y a Carolina, pero no sé. profe, una preguntita ya para terminar ahí. ¿Qué pasa si ocurren las dos acciones a la vez? O sea,
un aumento, digamos, un aumento de activos y un aumento de pasivos, así. Uno Ahí ella- compara, como todo es proyectado, comparamos el capital de trabajo de este año con el del año pasado. Y así haya tenido aumento de activos y aumento de pasivos, pues el resultado monetario de él lo comparamos con el del año pasado y sabemos si aumentó el flujo, el capital de trabajo o disminuyó. Ok, Y ya de acuerdo a un aumento o una disminución del capital de trabajo le damos el tratamiento. ¿Bien? listo. Bueno, ¿quién me iba a hablar que yo no lo dejaba hablar y perdón? Creo que era Manuel. No, profe, yo no era. ¿Quién era? Tiene el que habló, pero le interrumpió. Sí, profe, yo me... ¿Era Sebastián? Sí, profe. A ver, que Juan David, profe. Era Juan David, dime. Aldair, profe, Aldair, era Aldair. Era Ari. Dime, Ari. Que ya se ofendió, profe, se salió a la clase. Ari me está haciendo drama, ¿en serio? ¿A lo bien? Está almorzando ya, profe. Uy, qué envidia. Vean, chicos, entonces lo siguiente. Voy a publicarles unos ejercicios que unen. Bueno, mentiras. Primero voy a acabar las notas que ya me faltan muy poquitas. Ya totalizo y todo. Espero esta tarde acabarlas, aprovechando que estoy en la casa. Y se las mando. Las notas del parcial 2 y de una de las notas de quizzes. ¿Listo? Los quizzes y todas estas tareas y las cositas. Porque vamos a hacer ejercicios evaluables y todas, muchas más cosas en las siguientes 2 semanas. Los motivo, los invito y los convoco. No falten a clase y no dejen de preparar sus clases. ¿Listo? Entonces, voy a publicarles ejercicios con la respuesta que unen los temas de la semana pasada y de esta semana. Y voy a publicarles una lectura de un texto de Buenaventura donde puedan ustedes preparar el tema la otra semana. Yo no voy a dar WAD este año, este semestre no voy a dar WAD, o sea, no voy a dar la explicación del WAD, el temario del WAD, la medición del WAD y todo esto, porque finalmente son 4 horas de clase y prefiero estar, o sea, son 4 horas, nos quedan 8 horas después de hoy, ¿no? Nos quedan 2 semanas de clase, nos quedan 8 horas. Entonces nos quedan 8 horas. Entonces es usar 4 horas, o sea, usar toda una semana de clases en el WAD. Y finalmente el WAD muchas veces es un proceso más que a veces uno nunca lo usa, o que finalmente es un proceso tan robusto que darlo en 4 horas es de verdad una falta de respeto. O sea, nos darías como un abrebocas y ya. no, ninguna abrebocas. Yo te dejo un video de 2 horas y media donde te indico cómo se calcula y su merced mira hasta cuándo el abrebocas. Pero vean, hay cursos en maestrías que todo un semestre usted ve cómo hacer eficiente el WAC. ¿Se imagina? O sea, el WAC, que es el costo de capital, como es un costo, uno tiene que hacerlo óptimo, ¿no? Y aplican modelos de optimización, como lo que vimos en programación lineal, modelos de optimización de la composición de la fórmula del WAC para que usted tenga un WAC óptimo que le permita evaluar adecuadamente sus proyectos. Y hay gente que estudia eso todo un año o todo un semestre, y nosotros ni sé si lo vamos a ver en 4 horas. No, no es lo mismo. ¿Y por qué se los digo con esta sinceridad? Señor. Otro nivel, profe. No, así que además se los digo con mucha sinceridad. El semestre pasado, las personas que lo vieron en junio, toda esta semana me han preguntado, profe, ¿cómo es que se calcula el WAC? Profe, ¿qué es lo que hago con el WAC? Profe, ¿dónde saco el WAC? Yo ve, ahí está el video, tú lo viste, tú estabas en esa clase. Ay, profe, no sabías, perdón, ya me acordé. Entonces uno dice, llenarlos ahora, estamos a noviembre, pocas horas de clase que tenemos, y ponerlos a ver algo y lo van a olvidar prontamente. Entonces prefiero más bien hacer muchos ejercicios de este tema y poder calcular el flujo de caja, que calcular flujos sí va a ser más útil, es más probable, ¿no? Es más probable que ustedes se encuentren con la posibilidad de inventarse algo y le quieran sacar la viabilidad. Y que es rico que pudieran aplicar justamente cómo sacarle la viabilidad a un negocio, a una idea de negocio, desde el punto de vista de que uno a veces conoce muchas personas que son grandes inventores, pero mueren sin dinero porque nunca consiguen cómo poner sus ideas, su invento organizadamente en números para conseguir un inversionista o para conseguir el crédito y montar el negocio. Nunca no se organizan porque no comprenden
qué es un gasto, qué es un costo, qué es una fuente, si esa fuente de caja se me vuelve más flujo, si ese flujo me va a afectar la tiro, el VPN, o voy a tener socio o no voy a tener socio, todo eso es lo que se deriva de eso. ¿Ves? ¿Listo? Bueno, chicos, hasta ahí nuestra clase de hoy. Me gustó mucho saludarlos. Así quedamos. Preguntas, dudas, Dale, comentarios. profe. Chao, profe. Pues, si querían ver la ICESI hoy. Muestre. Chao, profe. Chao, Cami, que te vaya. Chao, Caro, que te vaya No, bien. profe, que estés bien. Chao, Ari. Chao, profe. Chao, hablamos. Chao, profe. Hasta Chao, luego, profe. Manuel. Chao, Carlos Jimmy. Uf. ¡Ay, qué nota! Aquí está la ICESI, que tanto se extraña. Está vacía. ¿Y en qué parte estás? En el E. Ok, sí, sí. No, no se ven ni carros, mira. Hermosa, ¿verdad? Sí, para que sí. No, y los árboles están lindísimos. Se ha Pues cuidado que la... las solas. Y el pasillo todo oscuro. Sí, el pasillo todo limpio, ¿eh? O ni una mancha, excepto yo. Brillante, ¿no? Ay, gracias, Anita. Qué pecado. Sí. Bueno, niños, así quedamos. Chao, Anita. Chao, profe. Chao, Anita. Chao.